Senadora Kenia López. Y el diputado Mario Mata. Muy buenos días. Quiero agradecer a las senadoras, a los senadores, al diputado Mario Mata que nos acompaña, a Lea Limón, y por supuesto a los medios de comunicación. El día de ayer, ya en la comisión permanente, se debatió de manera amplia y contundente, muy clara, esta declaración de considerar o descalificar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a los derechos de niñas, niños, madres, padres trabajadoras, encargadas de estancias infantiles y calificar como aberrantes estas recomendaciones y rechazarlas en automático. Yo quiero recordar la definición de aberrante. Aberrante es aquello que se aparta de lo normal, de lo natural, de lo correcto, de lo lícito. En consecuencia, ¿qué sí es aberrante? Aberrante es el desprecio de la Secretaría del Bienestar por el derecho y el interés superior de miles de niñas y niños a lo largo y ancho de todo el país. Aberrante es rechazar esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación a los derechos humanos de personas beneficiarias y usuarias del programa de estancias infantiles. Aberrante es porque justamente es contrario y es lo antinatura a la democracia y a las libertades, la destrucción de un modelo de atención infantil como estancias infantiles, que por supuesto es perfectible, pero lo que claramente se ha hecho es destruirlo sin tener un modelo alternativo. Aberrante, lo que sí es aberrante es acusar de partidista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando aquí el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República tiene firmado en consenso con el resto de grupos parlamentarios un punto de acuerdo en defensa de las estancias infantiles. Por lo tanto, aberrante que se desconozcan incluso las voces no solamente de miles de niñas, niños, padres, madres de familia, sino de sus propios legisladores del Senado de la República. Aberrante, aberrante seguir atentando contra la democracia de manera cotidiana y darle a la Comisión de Derechos Humanos, como decimos coloquialmente, con la puerta en las narices, con el autoritarismo como respuesta y la descalificación como una práctica cotidiana. Aberrante, sí es aberrante, despreciar y desconocer las resoluciones del Poder Judicial. Hoy, desde este Senado de la República y como parte del Frente en Defensa de los Derechos de la Niñez, hacemos un llamado urgente a la conciencia de todo el Poder Legislativo, un llamado urgente a las organizaciones de la sociedad civil, un llamado urgente a padres, madres de familia, un llamado urgente al gobierno federal a que pare la destrucción de las instituciones, a que pare la destrucción de la política de acompañamiento a miles y millones de familias, a las más necesitadas, a las más vulnerables en todo el país. Hoy hacemos un llamado a que se detenga ya esta destrucción cotidiana de la libertad y de la democracia. Desde aquí respaldamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como respaldamos a cualquier organismo autónomo que fortalece la democracia, y rechazamos cualquier acto de autoritarismo que sí es aberrante. Respaldamos y apoyaremos siempre el interés superior de la niñez, que no tiene partido, pero sí tienen derechos. Que pare la destrucción. Ya se está destruyendo el Seguro Popular, las estancias infantiles y ahora el programa de Prospera, que venía acompañando a casi 7 millones de jefas de familia y a millones de mexicanas y de mexicanos. Esta destrucción debe parar, porque esta destrucción sí es aberrante. Por lo tanto, seguiremos respaldando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rechazamos contundentemente y condenamos la respuesta de la Secretaría de Bienestar a esta recomendación de un órgano que con responsabilidad ha dado estas recomendaciones. Muy buenos días a los medios de comunicación que nos están acompañando. Ahora estamos aquí, legisladores por parte de la Cámara de Diputados, Mario Mata, está nuestra amiga Kenia, Josefina,
así como está Lía Limón, quien ha sido una persona que ha llevado el tema de las estancias. Y yo les quiero comentar igual, yo creo que aquí la palabra aberrante será el que les quitaron los comedores comunitarios a 1 millón de raciones que se daban diariamente. Aberrante es que las mujeres se prospera, que estamos hablando de un núcleo de 25 millones de personas, no tengan seguro popular en este momento. Aberrante es decir que el Hospital del Niño en este momento sus quimios han sido paradas. Si tenían 5 o 10 quimios, se quedaron a la mitad porque no hay presupuesto. Aberrante es lo que dijo aquí la semana pasada la subsecretaria Ariadna de Bienestar, cuando dijo que desde el periodo de transición se habían dado cuenta de lo que pasaba con las estancias infantiles y pagaron el mes de diciembre y pagaron algunos el mes de enero. Ahora hablan de que hay más de 1,000 millones de pesos, que eso sería aberrante pagar y eso sería corrupción. Entonces, que no se contradigan. Aquí vinieron, aquí tenemos los videos, aquí está grabado la información que dio y que por eso quitaban el programa. Ellas fueron a supervisar hasta el mes de abril y he sido muy insistente con esto porque ahí se pueden dar cuenta los medios de comunicación de las inconsistencias que ellas están presentando. Decir en abril que empezaron a hacer una supervisión a todas las estancias infantiles. Ellos decidieron quitar el programa en el mes de febrero. Sin embargo, siendo gobierno, y lo que dijo ella, que ya sabían de 950 estancias que estaban mal, ¿por qué las pagaron en diciembre? Y tenemos la información y se las podemos dar. ¿Por qué pagaron en el mes de diciembre? Y en algunos casos pagaron en el mes de enero. Entonces, eso sí es aberrante. Decirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una causa justa, que es el de la niñez, eso no, en verdad, eso va más allá de lo que estamos viviendo. Aberrante sí es perder más de 10,000 millones de pesos en un aeropuerto que está enterrado la obra, como lo estamos viendo. O que las calificadoras de Pemex o que la CFE estén perdiendo la calificación que tenían, y eso quiere decir que tenemos que pagar mayores intereses porque la calificación subió, y eso quiere decir que la tasa va y está subiendo. Eso sí es aberrante, no lo que está diciendo, que no busquen excusas. Ahora habla de que esto es un tema político. Para nada se ha convertido en un tema político y los hemos llevado a diversas instancias y así vamos a seguir porque es injusto. Pero lo que es más sorprendente es mentira tras mentira y tras mentira que ellos están transmitiendo, que ellos están diciendo con información que ellos saben que no la tienen y que hemos pedido información también por oficio, por escrito, y nunca la han presentado. Aberrante sí es darle a la Secretaría de Educación 500 millones de pesos para las estancias que tiene el PT, cuando ya había habido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en el presupuesto de 2018 ya no venían para ellos y hoy se las volvieron a dar. Eso sí es aberrante. Entonces, esta es nuestra posición. Seguiremos en esta lucha porque las estancias infantiles les lleguen a donde está y nuevamente invitar a todas aquellas mamás en donde ellos nos dijeron que eran más de 93,000 mamás que no habían encontrado, que se acerquen a nosotros, que se acerquen al Senado, con los diversos senadores que estamos en esta lucha, que nos busquen a través de nuestras redes, como ya hemos tenido gente que nos ha buscado de Puebla o de mi estado de Hidalgo, de algunos otros estados, para que les podamos dar la información y decirles que no eran fantasmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala la necesidad de establecer un mecanismo que, independientemente de su denominación, restituya retroactivamente a niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados por la cancelación del programa de estancias infantiles,
tal y como se venía trabajando, así como también restituya el recorte presupuestal aplicado. No obstante que el 10 de diciembre el presidente López Obrador, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, afirmó clara y públicamente que iba a aceptar todas las recomendaciones de la CNDH, hoy nos encontramos que en su primera recomendación decide su gobierno no aceptarla, enviando un documento verdaderamente lamentable. Lo anterior, ya que la secretaria de Bienestar pretende justificar lo injustificable, aplicando la misma dosis que aplica su jefe cuando algo no le gusta, es decir, descalificando, tanto hacia la CNDH como hacia el programa de estancias infantiles. En dicha respuesta se realizan afirmaciones verdaderamente temerarias, ya que afirma textualmente, y abro comillas, resulta una aberración inaceptable que por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, dicha dependencia emita una recomendación dirigida a nuestro gobierno en la que defiende violaciones a los derechos humanos y la corrupción en perjuicio de niñas, niños, padres y madres de familia en las llamadas estancias infantiles, promovidas por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional. Cierro comillas. Cuestión absolutamente falsa. Desde aquí le avisamos a la secretaria de Bienestar, o diría yo, como hoy consignan algunas columnas, a la secretaria de Malestar, le avisamos que los niños no tienen partidos políticos, los niños tienen derechos. Igualmente se afirma que aceptar la recomendación implica seguir permitiendo el robo de 1,049 millones de pesos, cuestión que es absolutamente debatible, ya que aseverar que porque supuestamente no encontraron a niñas y niños cuando fueron a levantar el censo hay corrupción, sin lugar a dudas es ilógico. No significa que no existan, señora secretaria, y mucho menos justifica la cancelación del programa. Resulta irrisorio cuando afirman que se cancela el programa de estancias porque existían irregularidades y se crea otro programa sin que se establezcan mecanismos de control y auditoría absolutamente congruentes con esta cuarta transformación, sin transparencia, sin reglas claras y sin auditoría. Afirma igualmente en su negativa que el recorte presupuestal no es regresivo ni afecta a los derechos humanos de los menores, ya que se entrega el recurso directo a los padres, cuestión que no es suficiente para que el nuevo programa cumpla con el principio de progresividad establecido en nuestra Carta Magna y mucho menos con las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y quiero dar algunos ejemplos. Para empezar, se entregan 150 pesos menos por niña o niño beneficiario. Ya no tienen seguro contra accidentes con el que las estancias infantiles contaban. El DIF capacitaba al personal de las estancias y supervisaba sus instalaciones. Los menores tenían como acreditado el primer año de preescolar, señora secretaria. Hoy, con el dinero que ustedes dan, no se tiene el preescolar. Las expectativas de las madres y padres de familia para inscribir a sus hijas e hijos con discapacidad en un sistema de educación regular iban en aumento, ya que mientras mayor era el nivel de inclusión del infante en las estancias infantiles, también lo era dentro de la comunidad. Otro ejemplo más y muy claro es que existía una alimentación adecuada, vigilancia de su salud, estimulación temprana y educación inicial, así como la detección oportuna de discapacidades. Hoy, secretaria del Malestar, le informamos que con el dinero que usted da, simple y sencillamente, esto ya no se lleva a cabo. Debo confesar que no me sorprende la negativa de la secretaria a aceptar la recomendación de la CNDH, ya que dicha negativa es una raya más al tigre, pues tampoco le importa estar en desacato por no haber cumplido con diversas suspensiones definitivas dictadas por los jueces en los amparos
que se han promovido. ¿Qué sigue? Había algunas voces que decían, pidan la renuncia, pero no vamos a pedir la renuncia de la secretaria. Vamos a hacer que se aplique la ley y vamos a pedir que acuda al Congreso de la Unión, como lo establece la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que la secretaria asista a la comisión permanente a efecto de que explique su negativa y en caso de que las causas que haga valer sigan siendo insuficientes, se denuncie ante el Ministerio Público por las afectaciones que está generando su negligencia y su actuar. Eso es lo que sigue para nosotras y para nosotros. Que venga a dar la cara y responda. No como un capricho, no como una decisión personal, no como una decisión partidista, no. Que venga como la ley lo establece y que explique su respuesta, con la cual, por supuesto, nosotros hemos dicho públicamente, no podemos compartir sus descalificaciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y para continuar explicando lo aberrante del rechazo de este gobierno a una recomendación, a la primera recomendación, a un acto de esta administración, sí hay que decir que lo aberrante es que un gobierno que se dice en contra de la corrupción y a favor de la justicia no tome en cuenta y vulnere los derechos humanos que son la base de la justicia social. Lo aberrante es rechazar esta recomendación porque es aberrante que un gobierno sobreponga su ideología al respeto de los derechos humanos y eso refleja que este es un gobierno autoritario. Si el nuevo esquema que mencionan estuviera funcionando, no se hubieran cerrado ya casi el 50% de estancias infantiles que hoy ya no operan. Si el nuevo esquema estuviera funcionando, no habrían ya niños que se hubieran accidentado y una niña muerta, por lo menos de la que tenemos conocimiento, en Puebla, en Tehuacán, Puebla, mordida por un perro cuya madre la dejó en una casa donde se la cuidaban porque no le alcanzaba ya para pagar la estancia infantil sin el apoyo gubernamental y la niña murió. En Chiapas, un niño cayó a una cisterna también porque lo dejaron al cuidado de la hermana de 6 años porque la estancia infantil cerró. Eso es aberrante. Aberrante es la negación de este gobierno a atender a la infancia poniéndola en riesgo y poniendo en riesgo su seguridad. Y es aberrante también que argumenten que el nuevo programa es un programa que le da a la mamá la libertad de elegir. Las libertades se ejercen cuando hay opciones. Cuando no las hay, eso no es libertad. Cuando las estancias infantiles cierran y cuando las que siguen operando no pueden garantizar, por ejemplo, la seguridad porque ya han surgido estancias Patito. La semana pasada en Álvaro Obregón murió un niño en una estancia Patito, en una estancia que no era de la red de estancias infantiles y que nadie supervisaba y que la mamá la dejó ahora con este nuevo esquema en el que surgen centros que nadie supervisa. Eso, la falta del Estado, de la supervisión de estos centros, la decisión del gobierno de hacerse a un lado en su obligación de cuidar a los niños, eso es aberrante. Aberrante es que se esté dejando de atender a niños con discapacidad. Aquí está Lulú, hay varias responsables que nos acompañan aquí de estancias infantiles. Vénganse para acá. Que atiende a niños con discapacidad que hoy han tenido que abandonar su estancia porque no cuentan con los apoyos. Aberrante es que a la población con discapacidad, que el único esquema que le garantizaba un cuidado profesional, porque se profesionalizaron con Naciones Unidas, se esté dejando de lado. Hay que decir también que es aberrante que no entiendan una recomendación que responde
a más de 200 quejas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones acreditadas a más de 5,000 personas, así lo establece, y que va dirigida a la generalidad de los beneficiarios del programa. Además, se atreven a decir y a criticar los trabajos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diciendo que la comisión no actuó en casos tan graves como Ayotzinapa, Tanguato y Tlatlaya. En las tres, la CNDH hizo recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Y también argumentan que en el caso de la guardería ABC no hubo una actuación cuando hay una recomendación de hace 10 años por el caso de la guardería ABC. Y justamente esta recomendación, una de las cosas que señala es que tal y como hoy lo establece la Ley General de Atención a Víctimas, el derecho a la no repetición. El derecho a la no repetición tiene que ver con la supervisión de espacios de cuidado infantil. Lo que están haciendo es privatizar los servicios de cuidado infantil, sin que nadie garantice que estos funcionen de manera correcta. Eso sí es aberrante y va en contra justamente de la recomendación que tanto argumentan en el caso de la guardería ABC. También hay que decir que Bienestar desconoce la naturaleza de la CNDH, pues la acusa de intromisión en tareas jurisdiccionales. Los amparos siguen su curso. La recomendación de la CNDH se hace desde la naturaleza de una instancia que es un organismo autónomo, organismo con el cual este gobierno está acabando. No extraña el rechazo a la recomendación porque fue la primera vez en 29 años que un presidente de la República no asistió a un informe de la CNDH y eso fue muy reciente. El actuar de la Secretaría de Bienestar es congruente con el desprecio que el presidente ha mostrado a la comisión. Pero sí nos tendríamos que estar preocupando porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia enfocada a promover y proteger los derechos humanos que son fundamentales en un país democrático. El argumento de que regresar el programa sería tirar 1,000 millones de pesos no se sostiene, pues hasta hoy no han probado el desvío de un solo peso, no han probado la corrupción que tanto mencionan, no han hecho público el padrón de niños fantasmas cuando incluso así lo ha solicitado el INAI. No han hecho públicos los casos de mal uso de recursos y no hay denuncias a servidores públicos. Y no solo eso, el director que ocupa la dirección general que hoy se encarga de dispersar el nuevo recurso y operar el nuevo programa, es el mismo que se encargaba del programa de las estancias infantiles, al que acusan de corrupción. Por último, sí quiero decir que es preocupante que argumenten que este nuevo programa lo que está haciendo es ampliar las libertades. Como expliqué, el ejercicio de las libertades tiene que ver con tener opciones. En este caso, se están dejando de tener. Tenemos cada vez más casos de responsables que han cerrado sus estancias y ellas mismas les pueden platicar la situación en la que se encuentran y cómo día a día estos espacios se van debilitando y hay madres que han tenido que retirar a sus hijos por no poder pagar más. Aberrante es salir a censar a la población dejando a la mitad de la que era beneficiaria fuera y decir ahora que siguen garantizando, que sigue siendo progresivo porque sigue atendiendo a la misma población. No, señores. El nuevo programa no atiende a la misma población por una muy sencilla razón. Primero, porque se cuenta con la mitad de los recursos. Segundo, porque se focaliza en 600 municipios del país y se deja fuera a todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana. Hay que decir también, que como ya lo dijo Nubia, aberrante es que den recursos a los CENDIs del PT que tienen observaciones que no han sido atendidas de la Auditoría Superior de la Federación y son espacios que además nadie vigila,
nadie supervisa, nadie garantiza su buen funcionamiento. No se conoce el padrón de estos CENDIs, ni tampoco el padrón de supuestos niños atendidos en estos espacios a los que se les está dando más de 500 millones de pesos. Por último, la Coneval, también con autonomía, hablaba de la evaluación de este programa y señalaba que este programa era un programa con buenos resultados. En su respuesta, en la respuesta que da Bienestar, dice que el programa solo tenía un impacto en darle más horas libres a las madres y padres trabajadoras. ¿Cómo se ve que no leyeron las evaluaciones de Coneval? Coneval señala que este programa no solo beneficia el desarrollo integral de los niños, de acuerdo a lo dicho por el 95% de los padres, sino que además les da a ellos la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, y es un programa con una calificación positiva de aproximadamente el 97% de usuarios. Pero además existen estudios que se ve que tampoco analizaron sobre el desarrollo neurológico de los niños en las estancias infantiles, que señalan que este es 3:1 en comparación con un niño que no está en una estancia infantil. Y para concluir, aberrante es que este gobierno siga desacatando órdenes judiciales. Hay suspensiones definitivas que benefician a más de 680 estancias hasta hoy. Varias incluso aquí presentes, varias de ellas son parte de amparos en los que tienen suspensiones definitivas. Hasta hoy no han recibido un peso. Es increíble la falta de sensibilidad y es aberrante la incapacidad de este gobierno de recapacitar sobre el daño que está haciendo a los niños, a las niñas, a las madres trabajadoras y a mujeres que dignamente habían encontrado un modo de vida en el cual durante años se habían esforzado y para el cual durante años se habían profesionalizado. Muchas gracias. Buenos días, Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º Distrito de Chihuahua. La titular de la Secretaría de Bienestar desconoce los terrenos que empieza a pisar. No me preocupa tanto que descalifique la recomendación de la CNDH, lo esperábamos, pero sí sabe que está a punto de ir a la cárcel. En este momento tenemos 6 denuncias que no hicimos nosotros, ni los partidos, ni las encargadas de la estancia, ni los padres de los niños. Lo hizo un juez federal. 6 denuncias, donde puede tener de 3 a 9 años de prisión. Y los delitos es el desacato a una sentencia judicial. Que no se ejecute la reducción efectuada en el presupuesto de egresos sobre los agraviados. Que no se ejecuten los efectos del acuerdo en que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños. Que se otorgue a la responsable de la estancia infantil como beneficiaria del programa los apoyos que le corresponden. Estas son sentencias judiciales, no son recomendaciones. Para materializar lo anterior, la autoridad responsable de la Secretaría de Bienestar deberá realizar las gestiones pertinentes. De igual forma, para que las quejosas beneficiarias del programa que la autoridad responsable, Secretaría del Bienestar, les otorgue los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018. Claro que coincidentemente es el señalamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo mismo, porque se laceran, porque se violentan los derechos de los niños. Es muy peligroso, temerario, lo que Secretaría de Bienestar.